Bendiciones en el nombre de Jesús. Un día más para la gloria de Dios. Dios os bendiga, Dios os guarde a todos nuestros suscriptores. Que Dios derrame bendición sobre vuestras vidas. Bueno, pues tenemos una palabrita del Señor para compartir. La palabra que el Señor me ha dado para compartiros, le he titulado ¿Dónde encontrar vida? Antes de empezar, quiero bendeciros, orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido bendición para nuestros suscriptores, nuestros amigos, toda persona que vea esta palabra, este vídeo por el canal. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que esta palabra no la robe nada ni nadie, y que esta palabra pueda dar fruto 100 por 1 en el nombre de Jesús. Pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo de Juan 6, y vamos a leer desde el versículo 60 hasta el versículo 64. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Porque vemos un poquito antes que Jesús les dijo que el que no comía de su carne y no bebía de su sangre no tendrían vida. Por eso, ¿dónde podemos encontrar la vida? Mucha gente busca tener vida, tener una vida feliz, tener la llenura, tener la felicidad. Muchos, yo mismamente, antes de conocer al Señor, yo quería ser feliz. Trabajaba, viajaba, disfrutaba de compras, disfrutaba de viajes, disfrutaba de muchas cosas, pero aún así no tenía una vida plena. Porque la vida plena, la vida verdaderamente, solo la encontramos en Cristo Jesús. Por eso esta palabra que el Señor me dio el título y me dijo: encontrar vida. Pero ¿dónde se encuentra la vida? Pues esta es la palabra del Señor para ti. En Jesús se encuentra la vida. Entonces, en esta parábola, en este capítulo de Juan 6, el Señor le estaba diciendo que tenían que comer su carne y beber su sangre para tener vida y vida eterna. La carne y la sangre de Jesús es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre para salvación de muchos, para quitar el pecado de este mundo, para traer salvación eterna, para tener vida, pero vida en abundancia, vida verdadera, vida eterna, para ser feliz verdaderamente en esta tierra y en la venidera. ¿Por qué? Porque hay una felicidad efímera, una felicidad en la tierra que se esfuma. O sea, una persona puede asistir a un casamiento, a una boda, y qué felicidad, qué alegría, a un baile, a una comida, a un viaje. Esos son pues momentos gratos, momentos felices que se puede vivir en familia. Pero la felicidad verdadera y la vida plena, verdadera, está en Cristo Jesús. Vamos a la palabra y vamos a ver lo que verdaderamente el Señor nos enseña para que nuestras vidas sean transformadas, para que no caigamos en las mentiras de este mundo de sé feliz, viaja, sé feliz esto, sé feliz con lo otro. No, la vida verdaderamente feliz y plena y llena está en Cristo Jesús. Y dice la palabra, dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. La carne para nada aprovecha. O sea, tú puedes viajar, ir a la playa, ir a un río, ir a la montaña, ganar un premio, tener hijos, casarte, viajar, todo lo que este mundo codicia, el dinero, el trabajo, el negocio, todo lo que este mundo codicia, la carne, todo eso pertenece a la carne. Pero el hombre es tripartito, como así es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues el hombre es alma,
cuerpo y espíritu. El alma, el cuerpo es lo que tenemos, el estuche, como se dice, el cuerpo, lo que vemos. El alma son las emociones, el corazón, los pensamientos, los sentimientos, y luego está el espíritu. El espíritu es eterno, por eso Dios quiere salvar nuestra alma, nuestro espíritu, para que vivamos eternamente en una salvación en el cielo y que escapamos y huyamos de una perdición, porque hay dos lugares, la salvación del cielo y la perdición del infierno. Él nos vino a rescatar de ahí porque Él nos ama, Él te ama y Él quiere que vivas en la eternidad con Él, en una plenitud plena, gloriosa y eterna, porque este tiempo es un tiempo pasajero. El tiempo que pasamos aquí en la tierra, en este cuerpo, es pasajero, pero hay una eternidad, hay una vida eterna, que esa es la que tenemos que cosechar, esa es la que tenemos que trabajar, esa es la que tenemos que esforzarnos para alcanzar, porque esto va a pasar. Entonces, la vida verdadera, la vida es en Cristo Jesús, y dice, la carne para nada aprovecha. Sí, es una bendición casarse, tener familia, es una bendición trabajar, es una bendición ir un día de viaje. Sí, es una bendición, pero nada aprovecha porque eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Los hijos los tienes, se casan, crecen, se casan y se van con sus familias. Es de ley. Dejará padre, madre y se unirá a una sola carne. Tendrán vida, tendrán hijos, los hijos tendrán más hijos. Y eso va pasando, eso es pasajero. El cuerpo, eres joven, después ya no eres tan joven, luego ya eres anciano, y todo pasa en la vida, pero hay algo que es eterno, que es nuestra alma, es nuestro espíritu, y ahí es donde reside la vida verdadera, es ahí donde nosotros tenemos que alimentarnos, es ahí donde nosotros tenemos cosechar, trabajar. Y dice, la carne para nada aprovecha. Pero mis palabras, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Quieres vida? ¿Quieres realmente vida? ¿Quieres ser feliz realmente? ¿Quieres que tus problemas se solucionen? ¿Quieres tener paz, sosiego, amor, gozo, alegría, tranquilidad, seguridad? ¿Quieres eso? Así nos habla el Señor. Mis palabras son espíritu y son vida. Para poder hallar esa vida plena, la vida abundante que el Señor nos da, porque dice, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. La vida verdadera, la vida feliz se halla en Cristo Jesús. Y ¿cómo tenemos que hacer? Pues vamos a ir viendo, porque dice que más adelante dice, entonces en el 52, en el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Hay gente que sí está subsistiendo en la tierra, subsiste, vive, pero no tiene vida verdadera. Trabajan, llevan una rutina, trabajan todo el día, luego comen, beben, duermen, trabajan, comen, beben, duermen, pagan sus facturas, hacen la compra, todo eso, y pasa un año y dos, están subsistiendo, nada más, pero no tienen vida eterna. La vida eterna la tenemos en Cristo Jesús. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La vida eterna, la vida verdadera, la vida feliz, la vida pletórica, la vida llena de amor, de gozo, de paz, de felicidad, esa la da Cristo Jesús. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esa es la verdadera comida, la verdadera vida en Cristo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, comer a Jesús, la palabra de Dios, porque Cristo es el verbo hecho carne, Él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, si comemos de Jesús, sus palabras,
la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús, la Biblia, las Escrituras. Tenemos la vida en Cristo, por eso es tan necesario tenerlas. Dice, mis palabras son espíritu, te llenan el espíritu, te dan vida en el espíritu y te dan vida eterna. Por eso es necesario más que nunca atesorar la palabra de Dios. Nosotros vamos a iglesias invitados, vamos a congregaciones, vamos a reuniones y es muy triste ver que nadie lleva una Biblia, que nadie lee la palabra diariamente. Y luego la gente se pregunta realmente por qué tengo tantos problemas, por qué estoy triste, por qué me siento tan mal. Ay, ora por mi hermana, ay, ora por mi pastor, porque no tienen la vida de Cristo. El que tiene la vida es el que tiene a Cristo, tiene la vida. Y necesitamos ser vivificados, tener esa vida plena. Sí, en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y es nuestra fe la que vence los problemas, es nuestra fe que enfrentamos a todas las situaciones. Es realmente la vida verdadera. Por eso debemos dedicarnos cada día, igual que comemos, como el Señor nos dice, que comamos su carne y bebamos su sangre, así como comemos 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Bueno, algunos es desayuno, media mañana, comida, media tarde, merienda y luego cena. Bueno, las comidas que se coman, unos comen más, otros comen menos, bueno. Pero sí comemos para alimentarnos y para vivir, si no el cuerpo se moriría. Pues así necesitamos comer la palabra de Dios diariamente. Necesitamos, como el rey David que oraba 3 veces al día, como Abraham que tenía comunión continua con el Señor. Así nosotros tenemos que tener esa comunión con la palabra de Dios, esa comunión con Cristo cada día, esa comunión para tener las palabras de espíritu y vida en nosotros. Entonces, así tenemos que hacer nosotros con la bendita palabra de Dios. Y es bendita porque Dios la ha dejado para esta herencia, la palabra de Dios, para tener salvación, para vivir en bendición. Por eso en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen su voz. Si tú eres del Señor, necesitas escuchar diariamente la palabra. No solo los domingos cuando vas a la iglesia, no solo de vez en cuando una prédica que veas en casa por YouTube. No, necesitamos diariamente oír la voz de Dios. Y me siguen, o sea, siguen al Señor, siguen a la iglesia, siguen congregando, siguen orando, siguen unidos al cuerpo de Cristo. Se necesita muchísimo esas palabras para que nos den en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, en nuestra alma, esa vida que tanto necesitamos. Jesús dijo que el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Si tú dejas de comer, te vas a morir. Si dejas de comer, llegará un momento que vas a morir. Pues así espiritualmente nos pasa igual. Necesitamos estas palabras de vida eterna. Necesitamos comer diariamente la palabra de Dios. Por eso la palabra fue creada. Con la palabra fue creado los cielos y la tierra. Y todo lo que, o sea, la palabra creó toda la creación. Dios envió por su boca la palabra y fueron creados los cielos y la tierra. Así por la palabra a ti te va a crear gozo, te va a crear alegría, te va a crear paz, te va a dar la solución, porque nosotros vencemos por la palabra. Al problema hay que decirle, escrito está problema. Yo soy más que vencedor, más que victorioso. Cristo venció con la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. Y la palabra es la que crea la bendición en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud. Es necesario hablar, comer la palabra, vivir la palabra, conocer la palabra y luego hablarla, luego orarla, luego cantarla. Alabamos a Dios con la palabra. Por eso, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, por eso necesitamos oír la palabra.
¿Cómo se recibe la fe? Ay, yo me gustaría tener fe. Me gustaría tener fe para creer que todo mi vida va, fe para recibir mi milagro. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante recibir esa palabra. Yo muchas veces hablamos, mi esposo y yo hablamos y decimos, es que si, están anímicos. O sea, una persona cuando tiene carencia de vitaminas tiene anemia. Y así muchas veces pasa en el espíritu, hay anemia espiritual, porque le falta la palabra, le falta lectura, le falta dedicación, no conocen la palabra, no tienen una... Yo voy a todos los lados con mi Biblia y también la tengo en el móvil porque se necesita la palabra para todo tiempo, porque la palabra es nuestra medicina, es nuestra ancla, es nuestra salvación, es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra seguridad, es la espada del Espíritu con la que peleamos contra las acechanzas del diablo, peleamos contra las batallas, las guerras que nos vienen a la familia. Escrito está, diablo, escrito está, yo soy más que vencedor. Escrito está, soy sana por sus llagas, he vencido por la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Y necesitamos coger esa palabra, necesitamos coger la espada del Espíritu, que es su palabra. Por eso, y sobre todo, que el Espíritu Santo a través de su palabra nos habla, a través de su palabra nos instruye. Por eso necesitamos más que todo llenarnos de este Espíritu y de esta vida, que es su palabra. Así que, hermanos, es muy cortita esta palabra, pero es una palabra profunda, una palabra sencilla, que es las palabras que yo os he hablado, son espíritu y vida. Necesitamos más que nunca leer la palabra. Hay en muchas Biblias y incluso por internet, hay un plan para leer la Biblia en un año. Hay Biblias que al final ponen plan anual de la lectura. Hay gente que las marca, tiene unos marcadores. No sé cómo lo vas a hacer. Yo tengo mi plan diario de lectura. Y mi madre está leyendo ahora la Biblia, me dijo, voy a comprometerme a leer la Biblia en un año, seguramente ella me verá en este vídeo, Dios te bendiga, mamá. La mayor riqueza que hay es tener la familia en Cristo, la mayor riqueza es leer su palabra, la mayor riqueza que hay en la tierra y que nos llena de vida es la palabra de Dios. Hay un plan para leer la Biblia. Hay gente que empieza por Génesis hasta Apocalipsis, hay gente que empieza por Mateo hasta Apocalipsis y luego empieza con el Antiguo Testamento. Bueno, como tú organices, pero el caso es que te llenes de las palabras de Jesús, que te llenes, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Y esa es la que nos abre los ojos, la que nos da el entendimiento, la que nos llena de paz. Por eso necesitamos más que nunca leer. Ahí el Salmo 119 es el salmo que habla de la bendición de la palabra. Yo lo dejo para quien quiera leerlo. Es el versículo más largo que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque dice excelencia, es la excelencia de la ley de Dios. El salmo más largo que hay en toda la Biblia es el Salmo 119. Es el versículo más largo que tiene, el capítulo más largo de la Biblia. ¿Pero por qué es el más largo? Porque es la importancia tan grande que tiene para un creyente, para un cristiano, para un hijo de Dios, para una persona que se quiere salvar, es vivir en su palabra. Porque por la palabra subsistimos. Recordemos que Jesús dijo que el que tiene mis palabras permanece en mí y yo en él. Necesitamos tener las palabras. Hay gente que no sabe ni un solo versículo de la Biblia memorizado. Es necesario memorizarlo, porque a lo mejor algún día no tienes la Biblia a mano, a lo mejor estás fuera de casa, a lo mejor estás de viaje, pero en tu mente, en tu corazón, ya tienes la palabra ahí. Y es necesario memorizarla. Por eso dice, el que tiene mis palabras permanece en mí, en Cristo Jesús. Por eso yo os dejo el Salmo 119 para que lo podáis meditar, para que podáis leerlo con calma. Es un salmo largo,
pero es un salmo que habla de la excelencia de lo que hoy el Señor nos trae, que es: mis palabras son espíritu y vida, en el nombre de Jesús. Dios os bendiga, Dios os guarde. De verdad que la lámpara lumbrera es a nuestros pies tu palabra. La lámpara que alumbra nuestro caminar y nuestra vida, nuestro corazón, es la palabra de Dios. Así que sin más esta palabra, Dios os guarde, Dios os bendiga. Hasta el próximo vídeo. Bendiciones.